Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv, el espacio de la reflexión donde tiene usted los elementos claves para la toma de decisiones. Le saluda Raúl Fraga. Bienvenido, Pepe Sobrevilla. Muchas gracias por invitarme, mi estimado Raúl. Es un gusto grande tenerte otra vez aquí y el privilegio de esta tarde nos permite tener al doctor Emilio Bizarretea, un académico, investigador y profesor universitario que ha trabajado en diversas instituciones y enseñanzas de investigación superior, en la UNAM de manera particular y en el Centro Superior de Estudios Navales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, don Raúl. Pepe, siempre es un placer conversar con ustedes por todo lo que uno aprende. Muchas gracias y por fortuna en esta gran posibilidad que nos permite el enlace con la comunidad digital en estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tendremos manera de conocer esta aportación clave de tu nuevo libro, El saber político, Platón y Aristóteles, doctor. ¿Cómo no? En realidad estoy muy agradecido por la oportunidad, sobre todo de poder interactuar en esta conexión magistral que ustedes han desplegado y que, debo decirlo, es la revolución plena de la tecnología y es el acceso directo no solamente al canal de todos los usuarios, sino al corazón y la mente de cada uno de ellos. Sin duda. El comentario que tiene que ver, estoy muy contento, debo decirlo, gratamente. Este es un proyecto que viene de mucho tiempo atrás y lo hemos logrado consolidar, y la verdad es que es un trabajo que, debo mencionarte, nos ha generado más y más reflexiones. ¿Cuáles fueron los resortes, doctor, que generan este libro, este trabajo de investigación, y cuáles son los contenidos fundamentales que viene a aportar a la realidad 2016, ya no solo de México, sino en la era global? Yo pienso que es una ambición de todos los que de una o de otra manera hacemos análisis político, tanto global como nacional, local, el poder comprender y aprender a hacer nuestro realmente las realidades. Sabemos que está parcializada y buscamos como obsesivos, con una gran desesperación, tener la visión total. Bueno, cuando no lo podemos, empezamos a tratar de recuperar elementos de muchas disciplinas. Por ejemplo, en el caso del título, para ponerlo así, el saber político, tienes dos categorías muy fuertes. Bien. Primera, el saber, y segunda, el poder. Perfecto. Que es una especie de matrimonio a veces mal avenido. Cierto. El saber y el poder no necesariamente se corresponden, es una competencia natural. Y es una competencia natural porque parecieran ser líneas paralelas, pero llega un punto en que se necesitan mutuamente, en que el proceso de legalidad, de legitimidad, de aplicación y uso del poder cada vez requiere más del saber y viceversa. El ejemplo que seguimos es recuperar, obviamente, la mirada, la lectura de los clásicos. Aquí se mencionan a Platón y Aristóteles porque es el punto de partida, Sí. pero en realidad llegamos a nuestros días. La escuela de Frankfurt, la teoría crítica, el pensamiento, los padres fundadores. En particular, he recuperado parte del modelo, tanto de lo que se expresa por un lado en la visión racional, este trabajo disímbolo entre Nietzsche, Freud y Marx, que nos permite tejer en nuestra realidad tan compleja, en la realidad no solamente del mundo en el que nos ha tocado vivir, sino en el mundo que es el propio de la realidad mexicana. Muy interesante. Sin duda. Además, aquí dice algo que me parece muy importante, doctor. El saber político es fundamental para fortalecer la educación de excelencia que impulsa la Secretaría de Marina Armada de México. ¿Cómo se vincula el trabajo de la Secretaría de Marina en este texto? Bueno, en gran medida es una respuesta a las demandas que como profesores e investigadores tenemos varios de los compañeros que
deambulamos por esos muros estratégicos del trabajo de investigación y de docencia que se hace en el Centro de Estudios Superiores Navales. Obviamente abrevamos en nuestra alma mater, la UNAM, y obviamente tenemos esta reflexión de muchos profesores y de muchos alumnos. Entonces, es un trabajo en donde permite recuperar ciertas voces. Los he deslindado a todos ellos de cualquier otra responsabilidad, ¿no? Porque está detrás. Pero hay un detalle que quiero comentar. No son solamente los estudiantes de licenciatura o de posgrado, tanto de la UNAM como del CESNAP, sino es ese trabajo de tratar de encontrar un claustro. ¿Y qué es lo que hemos encontrado aquí en los estudios? Por ejemplo, el CESNAP tiene la maestría en ciencia política, acaba de terminar su segunda promoción. Sí. La promoción en seguridad nacional tiene el número 40 y estamos trabajando en un proceso también de lo que es educación a distancia, que como ustedes saben, permite tener una gran apertura. La creación de la Universidad Naval nos ha dado la oportunidad y el cobijo de esta obra, y debo agradecerlo, la oportunidad de que podamos realmente llegar a un público mucho más amplio y obviamente con la oportunidad que ustedes nos dan. Pues me parece sumamente importante que en esta obra tú rescatas a los grandes expositores de la historia de las ideas políticas y sociales de la humanidad, pero también lo enlazas con la realidad compleja, cruenta que hay y que nos permite también decir algo. En el CESNAP también se trabaja, se estudia, se investiga sobre las nuevas formas de expresión de la llamada ciberdelincuencia. Eso es sumamente importante, doctor, porque brevemente valdría la pena que comentaras con quienes nos siguen en las redes sociales cómo ha cambiado la dimensión o las diversas dimensiones de cómo antes solo se estudiaba la seguridad en México a nivel de seguridad en tierra, seguridad en aire, en fin, para llegar hasta la quinta dimensión que es hoy el gran desafío. El ciberespacio. Sí. Hay un detalle que es importante mencionar. Crearon el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Cierto. Debo decirlo. Crearon el doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, único en América Latina y en el mundo. ¿Por qué digo en América Latina? Porque en gran medida es una expresión que nos acerca a nuestro horizonte de seguridad hemisférico, pero que nos coloca en la gran dimensión. Lo que mencionas, mi querido Raúl, debo decirlo de esta manera. El tema de la ciberseguridad, de la ciberinteligencia, del tratamiento que se da en el ciberespacio, en esta quinta dimensión, nos obliga a reflexionar de una manera muy veloz. Lo que nos sobra es información, esto hay que decirlo. Hay que ser cuidadoso en la selección. Y el tratamiento que han hecho en las líneas de investigación, en los ámbitos, los 4 ámbitos claves que tienen en el trabajo del Instituto de Investigaciones Estratégicas, por ejemplo, el ámbito geopolítico, el de desarrollo marítimo naval, el ámbito de las políticas nacionales y algo que es extremadamente importante, los estudios estratégicos. Fundamental. Ustedes recordarán que en la época en que nosotros estudiábamos, bueno, los estudios estratégicos eran algo sumamente atractivo, pero lo más relevante, eran un campo novedoso. Sí. Bueno, con el manejo de esta quinta dimensión del ciberespacio, esto ha avanzado años luz. Y de verdad, hay que decirlo, la oportunidad que tenemos de interactuar con varios de nuestros usuarios, conocedores, seguidores, no solamente por los medios de comunicación, sino por todas las redes sociales, no sabemos. Podemos estar en este momento en el otro lado del mundo, y ese otro lado del mundo es exactamente el que tenemos a nuestro lado. Es decir, Cierto. Cambió la dimensión espacio-temporal, y eso nos obliga, desde el punto de vista estratégico, a valorar adecuadamente entre los fines y los medios de los cuales disponemos. Y la tecnología se volvió una, no solamente necesidad, un interés y un deseo, que es lo que va a nutrir la pasión por la educación, por la investigación, por la política misma. Político que no sabe manejar o que es analfabeto digital está perdido. Sí. Muy interesante. Totalmente de acuerdo.
Totalmente. En este sentido, doctor, ¿cómo vincula las nuevas tecnologías, el avance cibernético en la construcción de esta obra? Por ejemplo, tenemos varios elementos, sí, pero me permito citar al final, hay un capítulo que se refiere a la aplicación a los medios de comunicación que alcanza las redes sociales y a la generación de opinión pública del saber político en su carácter crítico como un registro catálogo que nos orienta. ¿A dónde va esto? Aquí todos tenemos algo que expresar, sí, incluso aún guardando silencio. El único animal que habla estando callado es el hombre. Y la mujer, con mucho respeto dicho, más aún. Sí, porque su silencio a veces es peor que una condena en términos estrictos. Queremos que nos hablen, que nos digan, que nos muestren, que nos miren, que nos señalen, que nos hagan gestos. Pero no queremos, y esto es lo que cada día se vuelve difícil en este ámbito, la indiferencia. No hay peor daño a la relación de comunicación entre los humanos que esa indiferencia. Y entonces hemos hecho una revisión, por ejemplo, cito algunos, hay críticas de quienes ven perdidos privilegios ilegales y de quienes pensaron obtenerlos a la llegada del nuevo orden. Esta es una línea de reflexión. Sí. Hay otra, el nutriente del descontento y desilusión debemos de encontrarlo y evitar que alcance la inmediatez de las necesidades particulares y no considerar el necesario interés general de la nación. Estos apuntes, que tienen que ver con la relación entre los medios, las redes sociales y los sujetos concretos, demandan cierto saber político. No todo lo que circula en las redes es lo que a veces denominamos información o inteligencia en tiempo real, pero todo puede tener un impacto político indudable. Muy importante y además qué bueno, doctor, que refiere los medios de comunicación, porque en este análisis que estamos conociendo de tu trabajo, nos permite manejar los medios como un referente de las grandes transformaciones y cambios. Recordemos muy brevemente que es en 1916, el 1 de octubre, cuando se funda el periódico El Universal, impulsado por el político Pallavicini, y que vendrá a generar junto con el periódico Excelsior el arranque de la era del periodismo moderno del siglo XX en México. Más adelante, a principios de la década de 1920, llegará la radiodifusión a México y a finales de la década de los 40, un grupo de 3 científicos y personalidades mexicanas, impulsadas por el gobierno de nuestro país, recorre el mundo para conocer y proponer cuál debe ser el modelo de televisión más adecuado para nuestro país. Es así como Salvador Novo por un lado, y como Francisco González Camarena, el famoso GC, tienen la oportunidad de proponer el modelo que vendrá a detonar el día 1 de septiembre de 1950, que es cuando se estrena la televisión en México con la primera señal, que es precisamente el enlace del informe de gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. Y en 1959 sucederá un hecho muy destacado, aunque se le verá la relevancia décadas después. Es ni más ni menos cuando llega a México la primera computadora gigantesca y que es traída por la UNAM para que pueda servir a la Dirección de Estadística, el antecedente de lo que después será la conformación de toda la información sistematizada de el INEGI. Y poco después, 2 años después, el Instituto Politécnico Nacional empezará a crear los primeros grupos para poder ni más ni menos que preparar los cuadros que se especializarán en el manejo de los nuevos sistemas de cómputo. ¿Y de qué manera el asunto es impresionante? Porque apenas en 1965 solo había 300 computadoras en México. Démosle el brinco y retomemos la cifra más reciente del 17 de mayo de este 2016, Día Internacional de las Sociedades de la Información y la Comunicación.
o conocido por otros como Día del Internet, y donde se habla de que México tiene ya 62.8 millones de internautas. Datos sumamente importantes que nos sirven como gran telón de fondo y contexto para que después de la pausa conozcamos mayores elementos de este muy fascinante trabajo de investigación que hoy nos aporta el doctor Emilio Bizarretea. Siga con nosotros después de la pausa. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv, donde hoy estamos con el privilegio de escuchar, conocer y aprender del doctor Emilio Bizarretea y la presentación de su muy interesante libro, El saber político, Platón y Aristóteles. Doctor, si se tratara de generar un comentario, siempre como es tu estilo, bien documentado, ¿cuál es el perfil de la clase política mexicana hoy por hoy comparado con la época de oro que nos legan, que nos heredan Platón, Aristóteles y demás pensadores de lo que es la política como arte? Voy a aprovechar como pretexto el libro. Normalmente tendríamos 8 planos, 8 dimensiones para llegar al punto que menciono. Es decir, hay una especie de evolución analítica que nos lleva a distintos aspectos.
pero me voy a enfocar, voy a dar este salto hasta el punto octavo para valorar el tema. Una de las cuestiones que hay es que, sin duda, el modelo del cambio, de lo que algunos autores como Bauman han denominado esta especie de líquido, del ser líquido, de una sociedad líquida que fluye, que se mueve como el agua, para usar el elemento vital. ¿Qué es lo que está detrás? No hay nada que tú digas ya queda establecido y terminado. Puede ser un ámbito de mucha locura, ad infinitum, y sobre todo en el tratamiento de la vida política. Aquel que dice una cosa en la mañana, hace otra cosa al mediodía y en la noche piensa otra cosa, bueno, pues no podemos decir más que trae un problema de dislexia cognitiva que nos da miedo. Pero en realidad esa es la situación actual. Es decir, es muy volátil, muy cambiante. Nuestra clase política está obligada a saber. No puede actuar improvisadamente. Sí. Pero no solamente nuestra clase política, nuestra sociedad. Es decir, estamos obligados todos, porque estamos siendo bombardeados de una manera cotidiana por todos lados. Los que están a favor, los que están en contra, los que no se quieren comprometer, los que no tienen posiciones. Es decir, el universo se amplió. Y entonces, ¿a qué estamos obligados? A tener un esquema de interpretación y de tratamiento del fenómeno político, a ser cuidadosos, a encontrar las bases del argumento para que nosotros podamos discernir y en el fondo tomar una decisión. Sigo leyendo, sigo estudiando, sigo analizando, sigo escuchando lo que me están diciendo, o de plano eso no se adapta. Es decir, cambiamos. Lo que no podemos hacer, y esto es una especie de contradicción, volvernos políticos Kleenex. Úsese y tírese. Claro. No. Ese es el problema cuando caemos en una volatilidad tan rápida y tan impresionante como los tiempos actuales. Debemos de tener algo de cuál asirnos. En el caso nuestro, hay que decirlo brevemente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, no solamente nuestras experiencias particulares, que se vuelven sumamente relativas. Sí. Tenemos un esquema de trabajo y un modelo, que en eso radica parte de la inconformidad, o lo que ahora se habla del humor social extraño, ¿cierto? O la caracterización de los distintos discursos, el famoso discurso del odio, el famoso discurso que está transitando. Lo que antes hablábamos de las famosas transiciones, hoy parece que quedaron a un segundo punto porque ya la transición o la transitología se volvió al estado de ánimo cotidiano. Es decir, es un cambio. Entonces, ¿qué es lo que demanda? Que quien toma decisiones sepa, primero, un cierto saber. De ahí la caracterización del saber político. Pero no solamente eso, tiene que tener lo que antes le pedíamos a la clase política anterior, tradicional, si queremos verla, eso que se denomina sensibilidad. En el mundo de la ciencia política, eso hoy está caracterizado por lo que conocemos como el modelo de biopolítica, que nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras percepciones vayan más allá de un estado de excepción, que normalmente tiende a afectar la característica entre el vínculo de una relación directa entre la norma, que hay que decirlo, la norma que siempre está feliz, y lo que podríamos llamar una realidad que tiende a superarla constantemente. Es decir, tenemos que tener esa adaptación, y eso no es sencillo. Si la vida política no lo es, el trabajo legislativo lo es menos, y cada uno de los actores políticos, en lo individual y en lo grupal o colectivo, se ve arrasado literalmente por esta ola de conocimientos, de acciones, de actividades, que no solamente es local o nacional, no es la trinchera solamente México, es la trinchera mundo. Y esto nos modifica enormemente la oportunidad de entender todo así tan rápido. No es tan fácil, al menos no lo es para mí, lleva todo un proceso de noria, de andar rumiando el hecho, de encontrar los datos que necesitamos, de entender lo que es coyuntural frente a lo estructural y darle realmente esa especie de prospectiva, retrospectiva que nos movemos y que a veces, lo digo con mucho respeto para los psicoanalistas, pareciera ser que estamos más en el diván que en el análisis. Es cierto, y tendríamos necesariamente que abordar, solicitando por supuesto tu visión documentada, sobre el problema que en los últimos meses
ha impactado cotidianamente los espacios mediáticos, tanto en medios tradicionales como en medios digitales, nos referimos al conflicto magisterial, donde los protagonistas son, por un lado, de manera esquemática, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una de las expresiones que pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que es parte de los cerca de 1.550.000 afiliados que tiene este sindicato gremial del magisterio. Pero también dentro de la CENTE, de manera particular, son algunas secciones, como la sección 22 de Oaxaca, como la sección 9 en el Distrito Federal, y las de Guerrero, Michoacán y Chiapas, las que han acaparado actividad especialmente llamativa en los últimos tiempos, en una confrontación abierta contra el secretario de Educación Pública, primero Emilio Choifet, y en los últimos meses con el nuevo secretario Nuño. ¿Cuál es la visión documentada que tú tienes sobre esto, doctor? Es una aproximación que quisiera hacer siguiendo un poco este modelo. Sí. En primera, nos estamos enfrentando a una situación muy parecida al modelo de suma cero. En este sentido, Sí. vamos a aceptar que existen actores racionales. Y si estos son actores racionales, tienen un fin y utilizan medios adecuados. Nada más que ocurre algo extraordinario. Para utilizar esta especie de dialéctica hegeliana de amo-esclavo, para Bien. ponerla en su tono, pareciera ser que tenemos encontrados, por un lado, en el conflicto actual, hace unas horas, hace unos minutos, dependiendo de donde nos quisiéramos ubicar, ¿sí?, un grupo que ha dejado de ser un grupo propiamente de interés para volverse un grupo de presión y un grupo que se ha ido articulando en un modelo mucho más amplio y que pretende y busca la ampliación de sus demandas. Me refiero a la CENTE en esos ámbitos. Por el otro lado, tenemos varias facetas. La idea de lo que a veces algunos denominan el Estado, que es una confusión. Pueden ser los actores del gobierno y dentro del gobierno los distintos niveles del gobierno a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal o conforme a los demás poderes. Pero en el caso específico, por ejemplo, en donde nosotros observamos una serie de demandas, de intereses, de deseos de las dos partes, para ponerlo así, por un lado la CENTE y por otro lado el gobierno, para simplificar, como todo análisis. ¿Qué es lo que estamos revalorando? ¿Cuáles son los diagnósticos de los cuales parte? Un diagnóstico muy sencillo. Necesitamos evolucionar, necesitamos mejorar nuestros mecanismos, nuestros dispositivos y lo más importante, necesitamos mejorar a los actores fundamentales. Por un lado, a quien va dirigido el proceso educativo, que son los estudiantes, pero Sí. por el otro lado también a quien se encarga de ese proceso, al educador. Y este es un fenómeno en donde cuesta trabajo valorarlo porque traemos atavismos, prejuicios, inercias, en donde creemos que las cosas no se van a mover o que van a tardar a mover, y pasamos de ser el país de donde no pasaba nada al país donde pasa todo. Cierto. Y eso, ¿qué es lo que nos genera? Nos genera una verdadera revolución, pero la revolución de las conciencias debe ser en todos los ámbitos. Bueno, el gobierno hizo su parte, con el Pacto por México, con esta organización de partidos, con lograr llevar a los legisladores a una ruta, convencerlos e integrarlos, y obviamente en hacer el planteamiento de esto que se llama la reforma educativa en sus términos. No solamente es un elemento de modificar los ámbitos que todo el mundo conoce por las discusiones públicas, las manifestaciones y todo lo que hay, sino tratar de entender. Por el otro lado, la parte de la CENTE empieza a sentirse acorralada, Sí. empieza a sentirse que le están queriendo quitar sus derechos y empieza a sentirse que va a ser de una o de otra manera socavada y sucumbida y entonces reacciona. Pero ¿cuál es el interés en el fondo? Mejorar la educación. De eso todos estamos de acuerdo. Ese es un fin en el que no podemos discutirlo. Lo que tenemos discusión son los medios, las maneras, Claro. los tiempos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre?
las distintas secciones se sienten de alguna o de otra manera golpeadas, agredidas por los representantes del poder, sean en un lugar de la política local, desde el inspector, que aunque perteneciera a su gremio y formara parte de su organización política, pareciera ser estar actuando en contra. Bueno, ¿qué es lo que está detrás? Tener cuidado. Pasamos de una demanda educativa de mejoría a una demanda laboral y se tradujo a una demanda política. Es cierto, toda la reforma educativa es un elemento de carácter político porque conlleva la transformación de la organización y de los sujetos. Eso no lo podemos soslayar. No podemos soslayar los intereses. Pero la verdad, cuando uno de una u otra manera reconoce y revalora los alcances y los límites del modelo educativo, tenemos que mejorarlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Tenemos que actualizarnos. Tenemos que estar, no porque estemos subordinados al capital, no, porque necesitamos ser competitivos con nuestro propio desarrollo. No podemos irnos, como algunos han pretendido, ¿sí?, volvernos hacia atrás. O sea, regresar al trueque en este momento es tan fuera de contexto que nos llevaría a perder las oportunidades no solamente del desarrollo o del manejo tecnológico que se demanda en este momento, simple y sencillamente las condiciones de vida en donde el control y el manejo del medio ambiente estarían formando parte de ello. Bueno, lo que no podemos tampoco es en nuestras conductas cotidianas es aquel que educa que no se esté educando. Ni siquiera es una posición de un gobierno capitalista, ¿eh? Esa es una vieja tesis del viejo Marx, que aquellos que llegamos a estudiar hace algún tiempo de la famosa tesis de Feuerbach, ¿sí?, donde decía el educador debe ser educado. Y en esa reeducación está ese proceso fundamental. ¿Qué me preocupa? Se los voy a decir. Que de pronto el grupo del CENTE, con la búsqueda de sus demandas legítimas ¿Del laborales, CENTE o de la CENTE? De la CENTE, de la CENTE. ¿sí? Y de los dos, porque cierto, aquí sí irían de la parte, no los podríamos separar, sí, pero en particular de la CENTE. De pronto toma una vía que se vuelve violenta. Toma una vía que hay que decirlo respetuosamente, que puede confundir la interpretación y el diagnóstico que se tenga del verdadero interés de ellos. Hoy, hace unas horas, yo alcancé a leer la primera, revivir aquella famosa policía magisterial, por ejemplo, que ustedes recordarán. Claro. Bueno, esto es sumamente delicado. Perdónenme, ¿queremos actuar en un Estado de Derecho o no queremos actuar? Y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad. Esto es muy delicado, ¿eh? El manejo de una policía magisterial que empieza a señalar quiénes son los culpables como una especie de tribunal de alzada que no queremos que se repita por el tipo de fueros y abusos que generó, propicia la impunidad. Y esto es delicado. Ponerle nombre a quienes son los que estarían afectando y atacando es un riesgo de convivencia social, ¿eh? El hecho de que esté cooptado a la ciudad, de que estén los bloqueos, todo esto vulnera la seguridad nacional. ¿Y cómo queda México ante los ojos del mundo, doctor? Pero me voy a ir más allá. No solamente queda México ante los ojos del mundo, ¿cómo queda ante los propios mexicanos? Sí, ¿sí? ¿no? Y ojo con esto, fíjate, Pepe, esto es lo delicado de una situación como esta. Podemos entender la lucha y la defensa de mejoría de las condiciones materiales en las cuales se imparte la educación, pero no podemos ir en contra de algo que permita mejorar esas condiciones de educación. O sea, entramos en una etapa en donde para alcanzar un fin puedo y debo perjudicar a terceros. Me parece un poco excesiva la fórmula. O sea, pretender que con un bloqueo no se afecta nada, sea permanente o sea intermitente, yo creo que es abusar de la paciencia de los ciudadanos. Y lo digo con sumo cuidado. Ese abuso de la paciencia el día de mañana nos va a generar las complicaciones en el tratamiento de relaciones sociales. Donde se están dando los acontecimientos es una trinchera cercana. No hay otro intento de mediación. Todo mundo se conoce. ¿Y por qué dicen algunos de los distinguidos miembros de la CENTE que la dirigen? Pero es que la gente en Oaxaca no se queja. Bueno, a ver, espérenme esto. ¿Qué pretenden? Ante una situación que se vuelve complicada y conflictiva,
de tratar de entender una situación donde si tú te manifiestas en contra, yo te señalo, y a pesar de esto puedo hacer actos de violencia en contra tuya, bueno, que no esperen que la gente se manifieste en su contra. Pero más grave, y esto es lo delicado, que la manera en que está estructurado el tejido social, así como se menciona en el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio, que en el caso de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán y de Chiapas, para decirlo menos, con nuestra vieja tradición de aquel viejo Ignacio Altamirano, de que si no era cura era maestro de iglesia y si no era militar, los 3 prototipos del siglo XIX, bueno, en cada casa tenemos un maestro. Así es. Y tienen que aguantar y se sujetar. ¿Qué me preocupa? Que por mantener un bloqueo no tengas el tránsito de medicinas, de alimentos. Dicen hoy que no hay desabasto, que todo está bien. Dicen tirios y troyanos. Lo dijo el secretario de Desarrollo Social, lo dicen los dirigentes de la CENTE. Pero yo no creo que esa sea la mejor condición de vida. Y si lo que están pretendiendo es socavar su propio tejido social y llevarlo a lo que se conocía en el viejo maoísmo, la contradicción extrema, y llevarlo a que se exacerben esas contradicciones y plantear realmente que el pueblo se manifieste en contra y en solidaridad con ellos, yo creo que el resultado es poco exitoso. Muy importante. Y también algunos se preguntan cuáles son los actores y los grupos antisistémicos que operan tras bambalinas en este conflicto cada vez más recrudecido, que ya rebasó con mucho el ámbito de ser una mera reforma administrativa, una mera reforma educativa, y está considerada ya materia de seguridad nacional, como lo decías, Pepe. Y justamente en ese contexto, en su edición digital de esta mañana, el periódico El Financiero daba a conocer la postura que asume el EPR, donde el Ejército Popular Revolucionario, donde sugiere a los dirigentes de la CENTE que no cejen en su postura de lucha y que no acepten ningún tipo de presiones. Sería la pregunta que te pediremos después de la pausa abordar en su respuesta, ¿qué representa la concurrencia de diferentes grupos e intereses no necesariamente asignados a la lucha dentro de las reglas del juego legal en México? Después de la pausa le invitamos a conocer esta y más posturas claves para analizar el conflicto magisterial. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria.
considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Gracias, doctor Emilio Bizarretea. ¿Cuál sería entonces el rol que están jugando algunos de los llamados grupos antisistémicos? Hay que verlo en un contexto amplio. Sí. Trato de decirlo de una manera muy breve. Sí. Muchos de los maestros, con toda esta mística que traían, fueron modificando su actividad educativa para volverse, por el grado de influencia y peso que tienen ante la sociedad y ante las familias, verdaderos operadores electorales. Ojo con ello. No es de ahorita, viene desde antes, de todos los colores, que han gobernado Oaxaca, que han gobernado Guerrero, que han gobernado Michoacán, y también en el caso de Chiapas con sus asegúnes, pero con toda esa estructura. Es decir, nos encontramos ante un grupo social muy importante, de gran influencia, de alto reconocimiento, en donde en ocasiones era la única luz que había en ciertas comunidades o en ciertos municipios, en el caso específico de Oaxaca por nuestras comunidades indígenas, de Chiapas, de Guerrero y de Michoacán, con sus distintas variantes, tenían un peso específico. Pero ¿qué es lo que pasó? Entramos en unas facetas de perversidad. Empezaron a dejar el modelo educativo, se volvieron literalmente operadores electorales de todas las corrientes, y en el ínterin se fueron vinculando a distintas organizaciones. Tú acabas de mencionar no solamente el EPR, el Ejército Popular Revolucionario, con una alta raigambre. El estudio de la guerrilla en nuestro país son maestros rurales, maestros egresados de nuestras normales, maestros que han sido formados por instituciones creadas por el propio gobierno. Y esto hay que decirlo. Es decir, formadas con presupuesto público que pagamos todos los ciudadanos. No son de un grupo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se empiezan a crear parcelas. Solamente es de nosotros. No sé qué tan bueno o malo sea eso. El monopolio legítimo del control de la educación en un grupo es muy delicado, sobre todo cuando estos grupos se empiezan a manejar con sus intereses particulares. ¿Y qué tenemos? En la historia cotidiana, en esta evolución, distintas negociaciones, distintas manipulaciones, graves perversidades en el tratamiento de las relaciones entre el magisterio con el dispositivo de la educación y con los grupos de poder o de gobierno, y obviamente con su responsabilidad social ante los jóvenes, los niños, las familias y la sociedad en general. Y de pronto se empiezan a vincular, se vuelven verdaderos grupos, no solo de presión o de interés, grupos fuertes que tienen acceso a múltiples recursos. Nos generan dificultades, no solamente por lo que escuchamos o leemos en los medios, en términos de esas historias que a veces resultan macabras. O sea, a veces me parecen excesivas, debo decirlo, pensar que un profesor pueda ganar X cantidad, pero no es cualquier profesor, no lo ganan todos los profesores, lo ganan algunos líderes que tienen una habilidad también para manipular este tipo de relaciones entre los profesores. De verdad, yo tengo un gran reconocimiento por mis maestros. Si no fuera por ellos, yo lo digo con mucho aprecio, con mucho cariño,
no hubiera tenido la oportunidad de acceder a estas oportunidades sociales como son la propia universidad. Cierto. Eso lo reproducimos en todos lados. Pero ahorita, en algunos casos en particular, me cuesta trabajo ver reflejada ahí, en esos educadores, la educación de México. En ese sentido, doctor, ¿qué pasa con la acusación que se le hizo a estos líderes de enriquecimiento y todo esto? Lamentablemente es lo que decíamos. Empezaron a utilizar recursos, pervirtieron su apostolado educativo para volverse no luchadores sociales, prevaricadores sociales. Y lo digo de veras con la pena que eso implica por la responsabilidad social. Yo creo que todos hacemos política y todos somos políticos. En ese animal político aristotélico está. Lo que hay que tener cuidado es que el animal político es un binomio de animal y de político. Y mientras más animal sea, menos político será. Y eso hay que tener cuidado. La animalidad en un sujeto puede volverse instintiva, egoísta, antinatural. Y la politicidad puede ser también sumamente perversa, perfectamente instruida y educada y pervertir realmente los objetivos que se tienen. Una gran reflexión. Esto es delicado, y en el caso de los maestros más. Obviamente su papel no solamente ideológico, educativo, de forjadores de las mentes humanas y de las mentes más jóvenes, está detrás de ellos. Que los vean como un ejemplo, siento feo, y lo voy a decir de una manera sentimental, que no racional. Cuando me dicen el maestro cuando está luchando también está educando, lo voy a entender así. Entiendo la lucha social, la lucha política, pero lo que no entiendo es la manipulación de las mentes jóvenes, porque lo que están haciendo es un daño que va a resultar irreparable. ¿Qué es lo que está detrás? Muchos grupos. En el caso específico de Oaxaca que comentábamos, desde la APO anterior, que reunía a más de 50 organizaciones, y con este cuidado, porque esto no solamente lo conocemos, está perfectamente estudiado en los pasillos de toda la Facultad de Políticas, de Derecho, de la UNAM, de todos ellos y de muchas otras universidades locales. Cuidado, el hecho de que haya 50 organizaciones no significa que sea tan masivo como se espera. A veces son 50 organizaciones, pero son los mismos miembros. 50 que nada más cambian los liderazgos y lo único que tienen son membretes. Lo digo con respeto, pero también con sumo cuidado, porque si creemos lo que ha dicho el propio gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, 160 personas están paralizando la actividad de 4 millones. Bueno, aquí hay una irracionalidad. Y esto es delicado, porque significa que los tienen perfectamente identificados y que sabrían el tipo de tratamiento que habría que darles. Nadie está pidiendo actos represivos, pero nadie tampoco puede decir en su sano juicio que las cosas están bien y no pasa nada. Claro. La respuesta que da el secretario Osorio Chong es una respuesta fuerte, es cierto, pero también que nadie diga que no hubo diálogo, que nadie diga que no hubo esta tolerancia. Me preocupa mucho ese diálogo de sordos, porque el diálogo, como dice el propio Platón, es el instrumento esencial no solo de conservación o sobrevivencia, de desarrollo humano. Doctor, y en las enseñanzas que nos lega el saber político, Platón y Aristóteles, con esta magnífica obra que hoy nos compartes, ¿cuál sería el mecanismo que podría, en un ejercicio de imaginación, manejarse para buscar una solución con el arte de la política al conflicto que hoy enfrenta el país en este escenario de confrontación en el magisterio? Es cierto. Nuestros conflictos en este momento pasan por el tamiz de la sucesión presidencial. Importantísimo. Hay que decirlo. Sí. Todo se está jugando ahí. Cualquier acto de los actores de izquierda, de derecha, de centro, está de una u de otra manera mediatizado. Pero hay un elemento, o sea, que no hay que temerle. No hay que temerle a la evaluación. Así como pedimos transparencia para las autoridades o servidores públicos, que sea la transparencia para toda la sociedad. Que sea la transparencia para el maestro que está educando. ¿Cuál es el miedo a la evaluación? ¿Cuál es su temor? No queremos la evaluación porque perdemos prebendas y recursos. Perdónenme, ese no es el mejor maestro. Y lo digo con sumo respeto para los maestros que cumplen, porque tampoco podemos generalizarlo. Sí. ¿A dónde nos lleva esto?
a la necesidad de hacer replanteamientos. Todo el mundo conoce las posiciones de todo el mundo, acerquémoslas, encontremos puntos de convergencia y comunes. Lo que no podemos es decir, para que yo acceda y me sienta en esta mesa, me tienes que dar esto. Perdóname, eso no es diálogo ni negociación. Eso es pretender, en una escalada de violencia, violentar al otro. Definitivo. Muy bien. Pues también quería preguntarte de manera directa si la plataforma política electoral de los partidos y sus respectivos candidatos en la disputa por Los Pinos en el 2018 tendrá, juguemos a los escenarios, elementos de verdadera solución al asunto educativo en el país. Sí, yo visualizo en términos genéricos dos consideraciones que quiero plantear aquí. Primero, debemos de trabajar ya no con políticas gubernamentales seccionales. Debemos de trabajar con políticas de Estado, a mediano y largo plazo. Perfecto. Eso, con visión de futuro. con esa idea. Y eso lo tienen que hacer los de izquierda, los de derecha y los de centro, los que están en el gobierno, los que aspiran a él. Claro. Eso es fundamental. Y el otro tema, que no nos queda suficientemente claros porque luego no entendemos o no queremos entender lo que está pasando en otros lados. Lo que acaba de ocurrir de la separación de Gran Bretaña con respecto a la Unión Europea, los atentados que hemos comentado aquí en algún momento, tienen que llevarnos a una reflexión. No es posible que teniendo la experiencia que hemos tenido en nuestro país, caigamos en los mismos errores. Ya aparece ese ciclo de José Alfredo, ¿no? Termina uno con las mismas gentes y los mismos temas y los mismos errores. Sí. Vayamos más allá. Y no porque con los que estemos esté mal, no, superemos las formas. Dialoguemos, pero constructivamente. Excelente, y sin duda una de las aportaciones claves es tu libro. ¿Dónde pueden dirigirse quienes estén interesados en adquirir esta obra tan interesante? Apreciable Raúl, mi querido Pepe, acaba de salir hace unos días. En este momento está disponible en el CESNAP, que es donde de alguna manera ha surgido, y está abierto al escrutinio. Ahí hay comentarios como lo hemos querido hacer, tratando de ser congruentes con ese saber político de Platón, de Aristóteles y de nuestros autores, y tratar de llegar a aprender nuestra compleja realidad. Muchísimas gracias, doctor Emilio Bizarretea, por esta muy espléndida manera como nos compartes tu trabajo, tu obra y tu propuesta para entrarle a la búsqueda de soluciones de la agenda de temas críticos del país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. He querido inscribirme en la agenda del emprendedor para dar este paso a esta propuesta modesta. Bienvenido, siempre. Gracias, doctor. Muchas gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, muchas gracias. Y a ustedes que nos siguen en las redes sociales, les agradecemos invitándole a que cada semana estén muy atentos de todos los invitados que vienen a aportar con su conocimiento y experiencia los elementos claves para el entendimiento y la toma de decisiones. Agradecemos, por supuesto, a nuestro muy profesional equipo de producción comandado por Kenneth Dembo. Raúl Fraga se despide de ustedes, invitándolo a que siga en astele.tv. Hasta pronto.